Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta conferencia llamada Emptiness, Vacuity and Stillness, los elementos fundamentales del taoísmo, lecciones del Tao Te Ching. Mi nombre es Rick Serrano, soy miembro del International Kunstverein Luxemburg y es un placer darle la bienvenida a esta que es la sexta conferencia dentro de la serie La Philosophie pour tous, la filosofía para todos que hemos comenzado el año pasado. Bueno, pues hoy es jueves 16 de junio de 2022 y estamos aquí en 50 Monte de la Petrus en Luxemburgo y quiero comenzar por dar las gracias a la pintora luxemburguesa y muy amiga nuestra Nadine Kloss, que ha tenido la generosidad de recibirnos aquí en su atelier galería para hacer esta presentación. Pues muchísimas gracias a Nadine. Les comento que Nadine, además de su obra pictórica ya muy conocida aquí en Luxemburgo, de los temas que ella suele pintar como animales y retratos, ahora ha desarrollado una nueva serie de pinturas llamada Ecce Homo, que será lanzada próximamente en el mes de septiembre. Y bueno, les invito a que descubran la obra de Nadine y muchas gracias Nadine por hospitarnos aquí en este fenomenal taller que tienes. Bueno, pues esta es la sexta y última serie del año académico 21-22 que comenzamos el año pasado con la charla sobre René Descartes, después tuvimos sabiduría griega, después Wittgenstein en la embajada austríaca, Martin Heidegger en enero, los místicos españoles en la embajada española y hoy cerramos el ciclo con el taoísmo de Lao Tse. Bueno, pues recordarles que en el IKL, International Kunstverein Luxemburg, tenemos básicamente tres objetivos y siempre hacemos un disclaimer. El primer disclaimer es que esta no es una presentación académica, por lo tanto no tiene el rigor académico que se requeriría, por ejemplo, en un nivel universitario. Lo que nosotros buscamos son tres cosas. Acercarles la filosofía, mostrarles por qué es importante y relevante en sus vidas y, lo más importante de todo, transmitir nuestra pasión por la filosofía. Entonces vamos a ver si lo conseguimos en esta noche hablando de taoísmo. Bueno, comienzo por hablar ligeramente sobre Lao Tse. Lao Tse fue un sabio chino que supuestamente vivió hace 2500 años en el Imperio Chino y era un sabio noble y a un cierto punto decide abandonar el imperio, decide abandonarlo todo y se monta en su buey para salir de la ciudad y cuando va saliendo alguien lo reconoce y dice, no, ¿a dónde va? Un guardia de la aduana le dice, ¿a dónde va? Y dice, no, es que ya me voy a abandonarlo todo. Y la leyenda cuenta que el guardia le dice, no, por favor, antes de abandonarnos, escriba toda su sabiduría. Y le da papel y tinta, y entonces Lao Tse escribe el poema de, el Tao Te Ching. El Tao Te Ching, que es una obra fascinante, eh, puede ser incluso que Lao Tse a lo mejor no haya ni siquiera existido, o que no sea el único autor del Tao Te Ching, ¿no? Este tipo de mitos suelen ocurrir con los grandes escritores. Shakespeare, por ejemplo, es un caso similar. Pero en cualquier caso, si se ha de atribuir a alguien el Tao Te Ching, se atribuye a Lao Tse. Bueno, ¿por qué este libro es tan especial? Bueno, porque contiene muchísima sabiduría en varios campos. Contiene sabiduría en ámbito metafísico, en ámbito ético, en ámbito de política, ciencia política, ¿no? Ese libro que solamente después de la Biblia es el libro que se ha traducido a más idiomas y más frecuentemente. Ha destronado al Principito de Antoine de Saint-Exupéry en la posición número 2 y ahora el Tao Te Ching ocupa este puesto. Bueno, es un libro pequeño, relativamente fácil de leer, o al menos rápidamente fácil de leer. El título de Tao Te Ching o Tao Te Ching o Dao Te Ching o Dao Te Ching, o sea, hay varias versiones del título, puede traducirse como algo así como el libro de la virtud, el libro del camino de la vida y la virtud. Desde luego, es muy difícil poder decir que se tiene una traducción 100% adecuada porque el texto data de 2500 años y por supuesto está escrito en chino de hace 2500 años, con lo cual es difícil tener una traducción absoluta. Y evidentemente se hace más difícil porque Lao Tse escribió sus sentencias, escribió su poema, digamos, por momentos con aparentes contradicciones, pero esas contradicciones son uno de los ejes fundamentales de este texto. Bueno, decirles también que es el más importante libro del taoísmo. No es el único, hay otros dos textos,
pero no son de Lao Tse. Los otros dos textos se llaman Zhuangzi y I Ching o I Ching. Son los otros dos textos importantes. Bueno, decirles qué es el Tao o intentar decir qué es el Tao no es tan fácil, pero es algo así como una energía, es algo invisible, es algo inaudible. Definitivamente es el origen. Es la fuente y es el fin de todas las cosas. El Tao es todo y todo a su vez es Tao. Bueno, aquí les hago una primera pregunta. Evidentemente, si ustedes miran esto que está escrito en esta lámina, podrán decir, bueno, pues eso se parece mucho, por ejemplo, al Cristo o se parece mucho a Dios en las religiones judeocristianas, ¿no? Bueno, aquí hay una gran diferencia. Aquí la gran diferencia es la última frase, Tao is everything and everything is Tao, en la segunda parte de la última frase, porque esto hace al taoísmo un tanto un panteísmo, cosa que no sucede en el cristianismo. Entonces esa es una primera gran diferencia. Pero todo lo demás, como pueden ver, es muy cercano. Bueno, el Tao, hay varias cosas que nos dice el poema. El Tao, por ejemplo, no requiere nada de los seres humanos. El Tao no exige nada. El Tao no, por ejemplo, el Tao no da 10 mandamientos. El Tao no pide que se cumpla una Torah o no pide que se cumpla nada. El Tao no da ni requiere tampoco, por ejemplo, que se le hagan templos o que se le tenga obediencia o que se le hagan reverencias. El Tao está más allá de las formas. El Tao es una energía, la energía del movimiento, del universo. Aquí tenemos el kanji que representa al Tao. Bueno, ¿qué más podemos decir? Tao es simplicidad. El Tao no está en búsqueda de la riqueza, del poder o de la fuerza. El Tao llama por el vaciamiento o el vaciado, según lo quieran decir. El Tao definitivamente llama a la virtud. El Tao pide moderación. Moderación en cualquier aspecto de la vida. Y aquí nos podemos recordar de nuestra conferencia sobre sabiduría griega, cuando hablábamos del principio de metron ariste, es decir, de la mesura de todas las cosas. Recordemos que los griegos valoraban mucho la mesura, valoraban mucho la medida, porque Grecia no era la riqueza abundante de, por ejemplo, Persia, no eran los lujos y la riqueza abundante de Egipto. En Grecia había que contenerse, en Grecia había que ser moderados y por eso surgía esto de metron. Que, bueno, se encuentra también aquí en el taoísmo muy importante, un eje muy importante. El taoísmo es dejar ir. El taoísmo es reducción, el taoísmo es buscar menos, ser menos, es abnegación. O sea, todas estas palabras que hoy en día pues son muy contrarias a lo que nosotros buscamos hacer con nuestra vida, ¿no? En el día a día, digamos, del occidente capitalista. El Tao nos invita a considerar todas estas sentencias que vemos aquí, estas 6 frases que les he puesto aquí con esta escultura de Giacomelli para que las rechacemos. El Tao nos invita a dejar de lado estas cosas, el yo quiero, el yo pienso, el yo considero, el para mí, puntos suspensivos, el yo creo que, el yo espero tal cosa de ti o del mundo, etc. El Tao nos invita a renunciar a todos esos deseos, a todas esas expectativas. El Tao, en una palabra, invita a olvidarse del yo. El Tao Te Ching invita a la paciencia, por supuesto, a la resiliencia, a la abnegación. Invita, desde luego, a evitar el conflicto y nos dice que la fuerza debe de ser el ultimísimo recurso, ¿no? Quien hace mal lo hace por ignorancia. Quien hace mal no intenta dañar, pero lo hace porque no sabe lo que está haciendo. Y esto obviamente nos resuena mucho con Sócrates, por supuesto, ¿no? Pero dice el Tao, bueno, aquel que hace mal no lo haría si estuviera iluminado por el Tao, ¿no? Es un poco socrático estos puntos. Bueno, el taoísmo esencialmente es pacifista. Taoísmo, por supuesto, rechaza la violencia en todo momento y en todas las formas. Lo único que sí dice es, bueno, si me atacan, puedo defenderme. Pero si me defiendo e incluso si venzo a mi atacante, no debo de tomar la posición de un victorioso orgulloso. Debo de mantenerme siempre humilde. Bueno, un concepto de taoísmo muy importante es el Wu Wei. El Wu Wei es algo así como fluir con el Tao. El Wu Wei es como no actuar,
Pero es un actuar que no es un actuar negativo, es un actuar positivo, es un actuar consciente, ¿no? Entonces, aquí la pregunta evidentemente que surge es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto, por ejemplo, y no hacer nada, de tirarme a no hacer nada de mi vida? Bueno, la grandísima diferencia es que el Wu Wei es algo consciente y con intención. Es decir, yo decido libremente no hacer nada. Ese es el Wu Wei. Por ejemplo, cuando se ve un árbol crecer, que es una pequeña planta al principio, y la pequeña planta no va a luchar prácticamente con nada. Si bien es cierto que va a buscar la luz del sol para hacer la fotosíntesis, si bien es cierto que va a buscar las sales minerales en el subsuelo, el árbol realmente no va a luchar con nada, va a crecer poco a poco. Otro ejemplo de Wu Wei es cómo se observa una mariposa, ¿no? Un niño, por ejemplo, si detecta que hay una mariposa en su jardín, el niño va a ir tras la mariposa corriendo atrás de ella para buscar cogerla, para buscar tomarla por las alas y seguramente terminará o por asustarla o por romperle las alas. Mientras que un adulto ya la observará de otra manera y podrá disfrutarla sin hacer nada, sin tener que ir detrás de ella, sin tener que perseguirla. Este es este concepto de Wu Wei. Ahora bien, el taoísmo nos invita a fluir con él, como si fuera un río, por ejemplo, de los que tenemos aquí en Luxemburgo, con esas caminatas que podemos hacer. Es evitar el sufrimiento al poder ir con ese flujo suave, constante, continuo del Tao. Al seguir el Tao, se nos invita a renunciar al concepto de mala suerte. Si nos sucede algo malo, se nos invita a no pensar que es mala suerte. Y de la misma manera, si nos sucede algo bueno, se nos invita a pensar que no es buena suerte. En definitiva, seguir al Tao lo que invita es a no poner juicios de valor a lo que sucede. Simplemente vamos en un camino y lo que nos sucede no es ni malo ni bueno, sino estamos abiertos a que sea otras cosas. Bueno, en cualquier caso, el Tao nos invita a no poner etiquetas. El Tao nos invita a no nombrar cosas. El Tao fluye entre extremos contrastantes. El Tao fluye entre opuestos. Los opuestos, cuidado, no es un negativo y un positivo. Los opuestos son opuestos complementarios. Y aquí quiero hacer referencia a la conferencia que hicimos en el mes de abril sobre Heidegger, donde hablábamos de los opuestos complementarios, ¿no? Por ejemplo, el famosísimo not being is a type of being, o sea, el no ser es una manera de ser, ¿no? Y la esencia creativa surge de la nada, nos decía Heidegger, ¿no? Bueno, es ese tipo de opuestos creativos. El Tao, como les decía, llama a no resistir el flujo de los eventos. El Tao nos llama al vacío y a la vacuidad y a la quietud. Yo diría que esos son los tres elementos fundamentales del Tao, por eso he llamado así la conferencia Emptiness, Vacuity and Stillness, porque son esos tres elementos que si los practicamos, entonces nos acercamos a Tao. Bueno, nuevamente tomado de la conferencia de Heidegger, estos conceptos resuenan completamente con el pensador alemán, porque allá decíamos cómo la quietud ilumina, la quietud lleva al vaciado, el silencio y el vaciado llevan a la oscuridad, y eso conectaba justamente la oscuridad con la iluminación, es decir, la oscuridad no es una cosa negativa, sino es lo que permite conocer la luz. El Tao, en definitiva, también es silencio, como lo hemos hablado en varias de las conferencias, en Heidegger definitivamente, en Wittgenstein muchísimo, allá en la embajada austríaca hablamos de Tao, siendo el silencio, pero el silencio al que siempre nos referimos, esta es una enseñanza de mi maestro, el doctor Vergara, el Tao escrito en silencio, el silencio escrito con la S mayúscula, es decir, no es el silencio que es una pausa en mi hablar, por ejemplo, cuando estoy hablando y me callo y genero ese silencio, no es ese silencio, no es el silencio de la barra espaciadora del tablero del ordenador, ni tampoco es el silencio de un silencio en el pentagrama musical. No, ese es un silencio conscientemente buscado donde podrá aparecer el ser. Permítanme hacer una referencia, o dos referencias, mejor dicho, a sermones de Meister Eckhart. Meister Eckhart es un místico alemán importantísimo que vivió por allá por el año 1300 en Múnich o cerca de Múnich, que fue absolutamente excomulgado, pero bueno, hoy en día se ha recuperado mucho la figura de Meister Eckhart.
Y él tiene unos sermones interesantísimos. Dos de ellos vienen a colación aquí. El primero es el templo vacío. Él habla del templo vacío cuando Jesucristo va y expulsa a los mercaderes del templo y dice que ese sermón no debemos de pensar que se trata de la expulsión de unos mercaderes porque el comercio es negativo o porque la casa de Dios es sagrada y hay que sacar a los comerciantes. Dice Meister Eckhart, eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. No estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando cuando Cristo expulsa a los vendedores es de hacer silencio, de hacer ese silencio con S mayúscula, de expulsarlos de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestra alma, para poder tener el vacío necesario. Es decir, es este mismo concepto taoísta, como pueden ver, refleja completamente. Otro ejemplo es el pasaje de Marcos 9, en la escritura, en Marcos 9, recordaremos que Jesucristo sube a un monte, se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, los condujo a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró entre ellos, ¿no? Sus vestidos se volvieron deslumbrantes y muy blancos, y de pronto se aparecieron junto a Cristo, se aparecieron Elías y Moisés, ¿no? Aquí lo que le importa a Meister Eckhart, ¿qué cosa es? Le importa la montaña verde, le importa que la montaña es verde. Es decir, la montaña tiene que ser verde, implica que la montaña está vacía, no hay árboles, está podada, la montaña es clara, es limpia y ahí se puede dar la transfiguración de Cristo. ¿A qué nos recuerda? Por supuesto, pues evidentemente a Heidegger y el concepto de la Lichtung que vimos en abril. Es decir, el claro del bosque, la Lichtung es ese claro del bosque. Recordemos que vamos paseando por el bosque y hay muchos árboles, está oscuro, hay maleza, hay plantas, hay tal, y de pronto salimos a un claro donde no hay ni árboles porque o los han talado o porque no los han plantado nunca. Entonces es en ese claro del bosque donde florece el ser, donde va a poder aparecer el ser. El concepto de claro del bosque en Heidegger se llama Lichtung, la referencia francesa es la palabra clairière, y es ahí donde puede aparecer el ser. Para que algo se ilumine, ¿no? Etwas lichten, es necesario quitar los árboles, es necesario que esa Lichtung sea el sitio donde la verdad va a ser revelada. El taoísmo nos habla justamente de la nada como fuente del ser, es decir, fíjense cómo se parece muchísimo ese claro del bosque heideggeriano con la nada del taoísmo donde puede surgir el ser. El Tao, entonces decíamos, llama al vaciamiento, a la vacuidad, pero también a la luminosidad y a la quietud absoluta. Quietud como complemento de claridad y claridad como complemento de quietud. Es un vaciamiento silencioso, silencioso que nos lleva a la existencia. Los informa que nos lleva a la imagen de la no cosa. Nothing escrito en inglés, pero separado con un guión para hacer énfasis en que es una no cosa, es decir, la ausencia de cosas. Ojo que no es la negación de cosas, sino es la ausencia de cosas, que podría parecerse, pero no es lo mismo. Bueno, el Tao y también Heidegger en su momento van a decir, regresar a tu raíz es buscar ese silencio, es buscar esa quietud, y eso te va a llevar a tu destino. Entonces vemos aquí como Heidegger, que se ocupaba del ser, el Tao, que se ocupa de la nada, están conectándose muchísimo, ¿no? Bueno, el ser va a aparecer o va a encontrar cobijo en la Lichtung, ¿no? Las raíces del Tao están en la nada, nos va a decir el Tao. Y aquí empezamos este juego de nada y del ser, de Wu y de Yu. La ausencia y la presencia es justamente la Lichtung de la Tao. Ahora bien, sí aclara el poema algunas cosas. Por ejemplo, dice, Tao no es Dios. Tao tampoco es el fundamento del mundo. Tao es, lo que sí es que es el origen de todo, pero no puede ser definido. El Tao no fue causado, recordemos el motor inmóvil de Aristóteles, y tampoco fue resultado de la casualidad, no es resultado del azar. El Tao, mucho cuidado, y esto es muy importante porque aquí dista radicalmente del cristianismo y el pensamiento occidental, el Tao no define, el Tao simplemente muestra. Esa es una gran, gran diferencia. El Tao no usa nombres, ¿verdad? Porque como Wittgenstein dirá que las palabras confunden y el silencio es mejor.
Por lo tanto, el Tao no debe de ser nombrado. El Tao precede al mundo y por lo tanto precede todas las definiciones. Entonces, si algo precede las definiciones, no debemos intentar definirlo. El Tao es este Wu, que es la nada, este Yu, que es el ser, o este Wu, que también es entendido como la ausencia, y el Yu como la presencia, ¿verdad? Nos dan origen al ser, nos dan origen al mundo. Bueno, el Tao es obviamente un cierto retornar del movimiento. Es un cierto también permanecer secreto, permanecer sin nombre. El Tao también es el Sinn des Seiens, es decir, el sentido del ser, es el absoluto. El Tao, pero también al mismo tiempo, no es una explicación del mundo, sino es la palabra que se piensa, un poco la palabra que se piensa a sí mismo. Y evidentemente nos recuerda muchísimo Heidegger aquí. El Tao también, que es un camino de virtud, es el arjé de nuestra habla, de nuestro discurso, el arjé, es decir, el origen. Y aquí un poco se parece al logos nuestro, ¿no? El Tao, sin embargo, es aquel camino sin punto inicial, pero es un camino sin final, ¿no? Aquí dista radicalmente de yo soy el camino, la verdad y la vida. El Tao no tiene un final. El Tao es un camino que nos lleva a ningún sitio. No nos pide de ir a ningún sitio, simplemente es. Es una búsqueda eterna. No se llega a un destino, no se llega a una tierra prometida o a un cielo prometido. El Tao es una eterna búsqueda de la energía en el universo. Victor von Strauss fue el primer traductor del Tao y buscó hacer parangones con varias palabras en alemán, ¿no? Como por ejemplo Bahn, que es camino, o andén, riel, o Wesen, que es la esencia, o Sinn, que es el sentido, y por supuesto Dios, ¿no? Como semejantes, pero no son lo mismo. Bueno, volvamos al tema de los opuestos, la luz y la oscuridad y la luz. No podemos concebir una sin la otra. La vida y la muerte, pero la vida y la muerte no como algo positivo y algo negativo, sino como dos caras de una misma medalla. No es una cosa negativa y la otra es positiva. La oscuridad mantiene un poco el concepto de luz en sí misma, y la luz pertenece un poco a la oscuridad. Al conocer el blanco, o para conocer el blanco, necesitamos conservar el concepto de negro. Lo que sí es un hecho es que esa Lichtung o ese Tao va a requerir simplicidad. Y bueno, aquí para entender estos conceptos, el poema del Tao Te Ching nos va a dar varios ejemplos muy concretos. Por ejemplo, habla del barco, ¿no? El barco, la barca, que necesita de ese vacío, no solamente de la madera y de los clavos, del plástico, del metal, sino del vacío que se crea. El vacío que se crea es el Wu, es decir, es la ausencia. La ausencia de materia es tan importante como la presencia de materia. Sin el hoyo del barco, sin el hueco del barco, no tengo barco. Entonces necesito la ausencia para tener barco, necesito también por supuesto la materia, el yu, para tener el casco del barco. Lo mismo sucede con una casa. En una casa necesitamos cortar, digamos, las paredes y las puertas y las ventanas para poder dar espacio a la casa, para poder entrar a ella, para poder utilizarla, ¿no? De una pared toda plana, donde no hubiera ventanas, pues no nos interesaría vivir ahí, no daría espacio, ¿no? De estos conceptos vemos que el yu y el wu se siguen inmediatamente uno al otro, continuamente se están complementando. El yu es la presencia y el wu es la ausencia. Nos va a decir el Tao, en aguas turbulentas, cuando estamos quietos, en quietud, el agua se va a asentar y poco a poco se va a volver clara. Ese es un concepto que inmediatamente nos recuerda al concepto griego de aletheia, la verdad que debe de ser descubierta, la verdad que debe de ser levada para abrirla y contemplar las posibilidades del ser que se presentan ante ella. Recordemos aquí la pregunta, para ustedes la gran diferencia entre aletheia como verdad griega y veritas como verdad romana, ¿no? Es una diferencia radical, recordemos que la veritas lo que busca es, digamos, una verdad de tipo científico, lógico, exacta, verba dicendi, es decir, total concordancia con el mundo real, eso es lo que importa la veritas, mientras que la aletheia
Lo que busca es una concordancia con la representación y la presencia. Es decir, la aletheia lo que le importa es que tú descubras la verdad, que tú desveles la verdad. Ahora, vamos a pasar brevemente al poema de Tao Te Ching para ir apreciando directamente del texto del Tao Te Ching las enseñanzas de Lao Tse. Vamos a ver, entonces vamos a ir viendo aquí y van a observar ustedes un número en la parte inferior derecha de las láminas. Cada vez que vean cambiar ese número, estoy haciendo referencia a uno de los capítulos del Tao Te Ching. Bueno, antes de decirles que, por ejemplo, importante este concepto de vacío, les voy a dar otro ejemplo. Es una vasija. Cuando un alfarero crea una vasija, cuando manufactura una vasija, es el vacío de la vasija lo que le da el ser a la vasija. No es la arcilla, no es el barro, no es el metal o el vidrio. Lo que hace lo importante es aquí el hueco que tiene dentro. Y lo más importante, ¿cuándo me doy cuenta de su función? ¿Cuándo me doy cuenta de su utilidad? Bueno, al momento de vaciar la jarra, al momento de vaciar el recipiente y que se vuelve a crear ese hueco, en ese momento se dispara el evento, se dispara el acontecimiento que me permite entender la función de la jarra. La función de la jarra radicando en ese hueco que tenemos, no en la arcilla. Algo semejante, el ejemplo de la jarra es heideggeriano. El ejemplo equivalente en el taoísmo es la red. La red, que además es más interesante todavía porque es un vacío dinámico. La red está abierta y el agua pasa, pero los peces quedan dentro. Y yo puedo capturar los peces porque hay un vacío. Si no se hiciera ese vacío, y si ese vacío no fuera dinámico, jamás podría yo capturar a los peces, ¿no? Entonces es un vacío dinámico que a la vez ilumina y a la vez oculta, pero que es esa energía creativa del Tao. Bueno, ahora sí pasamos al poema de Tao Te Ching, del libro 47. Leo directamente. Sin salir de tu casa se conoce el mundo. Sin mirar por la ventana se ve el camino del cielo. Cuanto más lejos se va, menos se aprende. Así, el sabio no da un paso y llega. No mira y conoce. No actúa y cumple. Actuar sin actuar. Practica el no actuar. Ocúpate en no ocuparte en nada. Saborea lo insípido. Ten por grande lo pequeño. Y lo mucho, tenlo por poco. Responde por virtud a los que te hagan el mal. Acomete la dificultad por su lado más fácil. Ejecuta lo grande comenzando por lo más pequeño. Las cosas más difíciles se hacen siempre abordándolas en lo que es más fácil y las cosas grandes en lo que es más pequeño. El sabio no emprende grandes cosas y en ello está su propia grandeza. El que promete a la ligera merece poco crédito. El que todo lo encuentra fácil, difícil le será todo. Por esto, el sabio en todo considera la dificultad y en nada la halla. El cielo es eterno y la tierra permanece. El cielo y la tierra deben su eterna duración a que no hacen de sí mismos la razón de su existencia. Por ello son eternos. El sabio se mantiene rezagado y así es antepuesto. Excluye su persona y su persona se conserva. Porque es desinteresado, obtiene su propio bien. La grandeza de toda virtud reside en su fidelidad al Tao. El Tao es algo confuso e intangible. Es confuso e intangible, pero tiene formas. Es confuso pero brillante porque abarca muchas cosas. Es profundo y oscuro, pero contiene una esencia. Esta esencia es verdadera. Desde los tiempos más remotos conserva invariable su nombre. Es el origen de todos los seres. ¿Cómo conocer el origen de todos los seres? Por esto mismo. Hablar poco es lo natural. Un huracán no dura toda la mañana. Una tormenta no dura todo el día. ¿Quién hace estas cosas?
el cielo y la tierra. Si las cosas del cielo y la tierra no pueden durar eternamente, ¿cómo pueden las cosas del hombre durar eternamente? Así, quien sigue al Tao, se une al Tao. Quien sigue la virtud, se une a la virtud. Quien sigue el defecto, se une al defecto. Quien se identifica con una de esas cosas, por ella es acogido. Pero a esto no se da suficiente crédito. Esto es el Tao. 30 radios convergen en el cubo de una rueda, y merced a su vacío, el carro cumple su misión. Modelando la arcilla se hacen vasijas, y merced a su vacío, las vasijas de arcilla cumplen su misión. Abriendo los muros con puertas y ventanas, y merced a su vacío, la casa cumple su misión. Y así del ser, el yu, depende del uso, y del no ser, el wu, que cumplan su misión. Alcanzar la vacuidad es el principio supremo, y conservar la quietud es la norma capital. El Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. El nombre que puede nombrarse no es el verdadero nombre. Lo que no tiene nombre, Wu Ming, es el principio de todos los seres. Lo que tiene nombre, Yu Ming, es madre de todos los seres. Por eso, la permanente ausencia de deseos permite completar su esencia escondida. La permanente presencia del deseo solo deja ver su limitada apariencia. Sobre el Tao, podemos mejor no decir nada. Está bien no decir nada sobre él. Muchas gracias y ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas para todos los que quieran comentar. Como les he comentado, esta charla viene a cerrar la serie La Philosophie pour tous que hemos comenzado el año pasado, académico. Y ahora estamos programando las conferencias para el siguiente ciclo, donde seguramente hablaremos de Meister Eckhart, de Descartes, de Platón, de Kierkegaard y de la nada. Les agradezco mucho y les invito a convertirse en miembros del IKL. Déjenos sus datos de contacto y con todo gusto los enlistamos en nuestra organización. Les invito a ver este video que existe. Su versión original es en inglés y esta traducción es en español, pero la original es en inglés. Y bueno, para los que no han tenido todavía oportunidad, les invito a visitar mi exhibición de pintura llamada Pasión Española, presente aquí en Luxemburgo en House 17 Rue du Nord, durante todo el mes de junio, julio y agosto del 2022. La exposición curada por Alfonso de la Fuente. Muchas gracias, Phil Maltz Merci, y de nuevo gracias a Nadine Kloss por recibirnos aquí en su taller galería. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Rick Serrano, espero que les haya gustado este video. Les invito a suscribirse, a dejarme sus comentarios aquí en el canal. Y un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.